Hola a todos, bienvenidos al canal, les habla Edgar. Y bueno, el día de hoy trataremos de aprender AutoCAD de la manera más rápida posible, sin ninguna vuelta. Comencemos. Muy bien, una vez abrimos el AutoCAD, en este caso AutoCAD 2023, que sería la versión en español. Para abrir un nuevo archivo, la mejor manera de abrirlo sería en la parte superior a la izquierda, en la opción de nuevo, hacemos clic para abrir un nuevo archivo. AutoCAD nos va a preguntar qué plantilla deseamos. Por defecto, cuando abrimos nuevo directamente desde acá, nos abre directamente el área para empezar a dibujar. Al igual que acá, al hacer clic en más, nos figura el área para empezar a dibujar de una sola vez, sin necesidad de elegir la plantilla. Cuando abrimos de acá, de nuevo, nos hace elegir la plantilla. En este caso nos pregunta qué plantilla vamos a elegir, pero ya nos deja seleccionada la plantilla Akaiso, que es la que más se utiliza. Akaiso está hecha en milímetros, o sea, todas las líneas que vamos a hacer van a ser en milímetros. En cambio, si usamos ACAD, que es la otra también que se utiliza mayormente, va a ser en pulgadas. En este caso, como manejamos milímetros, vamos a hacerlo todos en milímetros. Hacemos clic en Akaiso y damos a abrir. Bien. Ya se abrió la plantilla, tenemos todo vacío para crear nuestras propias capas. Este sería el sector de capas. Acá vamos a crear las capas, los colores de las mismas. Acá tenemos el área para empezar a dibujar. Bien. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a dibujar, una vez que abrimos el archivo, también de confirmar que sea Akaiso el archivo que estamos abriendo, es en la parte de abajo hay una tuerca. Bueno, en esa tuerca hacemos clic y siempre tiene que estar dibujo y anotación, porque también puede ser que esté seleccionada alguna de estas opciones. Puede ser elementos 3D básicos o modelado 3D, pero no, tiene que estar siempre dibujo y anotación. Es algo muy importante que siempre al abrir el archivo tenemos que fijarnos que diga dibujo y anotación. Bien, ya con eso ya tenemos el programa abierto, ya tenemos todo preparado para empezar a dibujar. Así que bueno, en el próximo video continuamos.